Pero bueno, retomo lo que ya estabas dejando sobre la mesa, Dani, que es el tema de Adán Augusto López Hernández, que sí se aventó el cierre de año muy fuerte y dijo, no hay problema, yo invito, no hay pedo, yo pago. De plano dijo así ya. Tan temprano. Es que esa frase yo creo que describe muy bien todo lo que está haciendo Adán Augusto López Hernández al momento de haber comprado alrededor de 17,000 libros y haberlos repartido entre los senadores de Morena. Son distintas cajas, distintos paquetes de este libro Grandeza del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y qué bueno que recuperas la frase de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo, a ver, hay que regresar a la austeridad, hay que regresar a todo eso con lo cual nosotros nos ganamos a la ciudadanía, conquistamos a la ciudadanía, al momento de decir, no vamos a repetir los mismos lujos, los mismos privilegios que estaban teniendo dentro de la clase política neoliberal y la clase política que ya conocemos en nuestro país, que eso hacen, derrochar y derrochar y derrochar dinero. Quizás también Adán Augusto López Hernández ahora ya salió a decir que fue con sus propios privilegios, con sus propios recursos, ingresos, privilegios también que el senador mantiene, y dice, no hay problema, ¿no? Yo invito en esta ocasión los libros y así de esa forma se va a regalar no nada más a los legisladores, sino a cientos de personas estos ejemplares del libro Grandeza de Andrés Manuel López Obrador. Ganan muy bien cada uno de los senadores, de las senadoras, como para comprarse su libro, pero creo que, bueno, ustedes vayan dejando sus opiniones. El que fuera la prensa la que difundiera estas imágenes de las cajas de libros del expresidente López Obrador llegando al Senado, pues desde mi punto de vista no es una imagen grata, ¿no? Uh-huh. O sea, cada senador puede comprarse su libro, pero pues que lleguen cajas, pues claro que se va a prestar siempre a suspicacias. Ahora que Adán Augusto sea el que se adjudique la compra masiva de estos ejemplares, pues se ve todavía peor, ¿no? Uh-huh. O sea, y además creo que pues el libro del expresidente no necesita de ese tipo de prácticas para venderse, además, claro, ¿no? Entonces, pues no solamente es eso, ¿no? Es como todo el aguinaldo que van a recibir, todas sus prestaciones, y además tenemos a estos senadores presumiendo, pues, este tipo de compras. Uh-huh. Híjole, no sé, siento que no abona a esa idea que justo la presidenta les recordó el sábado. Ahí estaban muchos de ellos de, a ver, aguas con esto. Uh-huh. Ayer lo platicábamos, o sea, el siguiente año es el preámbulo de la elección intermedia y en Morena pues se van a empezar a mover muchas aguas y más vale que reine el buen comportamiento. Uh-huh. Porque quien termina pues padeciendo mucho de esos señalamientos es la presidenta. Pero como dicen en la escuela, te entra por un lado y te sale del otro, y haces este pago de los miles de libros del expresidente para que lleguen al Senado. Que además, sí, ¿no? O sea, muchos de nosotros, yo creo que muchos de ustedes, porque estoy leyendo sus comentarios que están mencionando que ya no alcanzaron un libro, que no ya aparece quizás agotado o les va a tardar en llegar. O sea, son distintos factores también que están llenando aquí ustedes de comentarios, pero es eso. O sea, no se necesita que se regale el libro del presidente o de la presidenta Claudia Sheinbaum. La gente que lo quiera leer, ahí lo va a tener y ahí va a tener el acceso. ¿Cuántas veces también en el pasado que el expresidente publicaba un nuevo texto, se agotaba inmediatamente en las librerías o en las ferias, porque la gente quiere leerlo, ¿no? Quiere estar ahí cerca, porque un personaje como Adán Augusto López Hernández se toma este tipo de libertades y además que se exhiba, ¿no? Que lleguen estos libros en masa al Senado de la República, que tengan que utilizar ciertos diablitos para estarlos trasladando porque hasta las oficinas de cada morenista. Eso fue lo que pasó, o sea, no es que Adán Augusto haya salido a decir, oigan, yo pagué tanto dinero por tantos libros y los quiero regalar. Exacto. A los senadores para que se lo regalen a alguien más, no sé, o que hubiera hecho algo. Que ahora que regresen a sus casas.
vayan y toquen la puerta. Algún cuento que se hubiera inventado. Fue la periodista de Excelsior, Leticia Robles de la Rosa, que pues sus tweets lo sabemos, son mucho del lado de la oposición. Fueron los periodistas de Latinos quienes subieron las fotos de los diablitos llegando con los libros, como ya los cachamos. O sea, es que fue así, no fue como que Adán Augusto transparentara su gasto personal. Incluso, pues si fue un gasto personal, pues no los tendría por qué estar repartiendo en el Senado de la República. Los libros de Monreal igual llegaron al Senado, ¿te acuerdas? Ahí estaban las cajas en la oficina de Ricardo Monreal. Pero, o sea, los sorprenden. Ese es parte de todo el problema, que lo cachan, que toman las fotos de las cajas y es que se hace este escándalo, ¿no? Entonces, como nos dicen por aquí, ya se me fue quién lo estaba poniendo, pero es como también se va a prestar para decir, como no se vende el libro de López Obrador, tienen que salir los mismos morenistas a inflar las compras del libro, porque lo van a decir. Sí, son muchos ángulos por los cuales se puede leer esta acción que está teniendo Adán Augusto López Hernández en esta ocasión. Lo que es muy cierto es que cada vez está dando más señales que en lugar de aportarle al movimiento, le está restando, porque este tipo de acciones las toman en la oposición y las pueden tergiversar de la forma que ellos quieran, y ya sabemos también las narrativas que están implementando desde un punto que tiene que ir en lo negativo. No importa que sea una noticia falsa, no importa que sea una mentira, no importa la manera en cómo vayan a replicar este tema. Lo que es muy cierto es que esas imágenes van a seguir circulando, se van a seguir compartiendo en redes sociales, y ya veíamos también anteriormente cómo les está funcionando para que dentro de la gente se quede esa idea de que en la Cuarta Transformación están haciendo las cosas mal. Y vamos a darle esta nota de la que ya estábamos comentando, que es el nuevo escándalo en el Senado de la República por la llegada de 17,000 ejemplares del libro Grandeza, el libro escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que salió a la venta hace unos cuantos días y que orgánicamente estaba arrasando en ventas, pero ahora ya sale este asunto en el Senado de la compra de 17,000 ejemplares, que el precio que hay en librerías es aproximado de casi 500 pesos. Es un libro, pues sí, bastante gordito, como se dice, es un libro choncho. Entonces, en librerías aproximadamente en promedio está en 400 pesos, 450. Haciendo el cálculo, la compra de estos 17,000 ejemplares nos llevaría a hablar de un pago de casi 7 millones de pesos. Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado, distribuyó esta semana entre los integrantes de su bancada cientos de copias de Grandeza, este libro del expresidente López Obrador. Según cálculos internos, cada legislador habría recibido 13 cajas con alrededor de 260 ejemplares, lo que suma un total de 17,420 libros entregados al grupo parlamentario. De acuerdo con los primeros reportes, el viernes 5 de diciembre, un camión cargado con decenas de cajas arribó al recinto legislativo. Personal del Senado fue captado descargando el material con ayuda de diablitos para enviarlo posteriormente a las oficinas de los senadores. Durante la semana, las 67 oficinas de los legisladores de Morena, ubicadas en los pisos 3 y 4 del edificio de Reforma e Insurgentes, recibieron 13 cajas por persona, cada una marcada con el sello editorial de Planeta y con 20 libros en su interior. Los libros serían repartidos como un tipo de obsequio navideño a la ciudadanía por parte de los senadores de Morena. Adán Augusto López Hernández afirmó que la idea es que los legisladores regalen algún ejemplar a la gente. Respecto a los recursos para comprar estos libros, Adán Augusto precisó que salieron de su bolsillo, pero pues dijo desconocer cuánto gastó. Aquí yo reitero este cálculo hecho en este momento, que si estamos hablando de poco más de 17,000 libros y el libro en promedio lo encuentran en aproximadamente 400 pesos, este gasto que se adjudica el senador Adán Augusto sería de 6,968,000 pesos. Adán Augusto tuvo un breve encuentro con la prensa y dijo:
unos acostumbran regalar piernas, pavos y eso, yo regalo libros. En la página de Editorial Planeta, el precio al público del libro impreso es, como les decía, de 448 pesos. Algunos legisladores aseguraron que el costo por unidad pues no fue ese, sino dicen que 600 pesos, o sea, todavía mayor, lo que elevaría este cálculo. No tiene mucho sentido, lo cual nos lleva a hablar sobre, pues si haces un gasto fuerte, pues sabes cuánto gastaste. No creo que el senador Adán Augusto haya gastado 7 millones de pesos en la compra de libros y diga, ay, no sé cuánto fue. Pero, o sea, en las páginas de Editorial Planeta, el libro cuesta 448 pesos y los legisladores se contradicen diciendo que costaron 600 pesos. Ahí, por ejemplo, el precio, el monto total por los 17,420 libros no sería de casi 7 millones de pesos. Si les hacemos caso de que les costaron 600 pesos, el gasto por esos libros sería de 10,452,000 pesos. Claro que sube bastante. Entre quienes recibieron los paquetes destacan Andrea Chávez, Julieta Ramírez Padilla, que son mujeres abiertamente que están en el grupo político de Adán Augusto López Hernández. Está también Alejandra Berenice Arias, Javier Corral, Aníbal Ostoa, Luis Fernando Salazar y Félix Salgado Macedonio. Bueno, aquí son varios puntos que creo que se tienen que destacar y hay que hacer mucho énfasis, ¿no? En primer lugar, creo que lo que hemos estado diciendo desde que arrancamos esta transmisión es la manera en cómo la oposición va a comenzar a tergiversar toda esta información, cómo va a utilizar las imágenes que ya dieron vuelta en redes sociales y que sí, la cantidad es muy alta de los libros adquiridos por el senador Adán Augusto López Hernández. Uno de estos puntos que ya comenzaron a decir es que el senador los compró en un precio bastante alto, que son alrededor de 600 pesos, cuando el libro cuesta 448 pesos. Hay que tomar en cuenta que sobre todo la ley de la venta de los libros y la manera en cómo se distribuyen también estos textos publicados menciona que no puede haber ningún descuento, obviamente, para abajo, para que muchas veces las editoriales ofertan este tipo de textos, pero un año después de que ya salió a la venta es cuando comienzan a aplicar estos descuentos. Es decir, el senador los adquirió en el precio real en el que se encuentra también ofertándose desde la página de la Editorial Planeta o en alguna otra casa en donde se vendan este tipo de textos. Ese es el precio que se debe de mantener durante el primer año en el cual se comienza a distribuir este libro. Ahora vemos cómo también en la oposición están tratando de decir y de señalar que se compró o se adquirió en un precio más alto. No, esto es realmente una mentira, ¿no? Tiene que adquirirse en ese precio. Eso por un lado. Por el otro lado, también lo que están haciendo en la oposición, pues es mencionar de dónde salen todos estos recursos para que pueda pagar la alta cantidad en cada uno de estos libros. De acuerdo con lo que tenemos aquí en sinembargo.mx, pues sí es una cantidad bastante alta que ha pagado por el costo de estos libros en los cuales pues ahora ya se va a comenzar a distribuir. No nada más creo que se vayan a quedar entre los senadores, muy probablemente sí van a tener, espero, la decencia de estarlo repartiendo en gente que sí lo quiera leer y que se aproveche ya estos textos que ya fueron adquiridos, porque ahora es muy cierto que fueron distintos los senadores que han adquirido estos textos y que lleguen a más personas. Llama mucho la atención lo que ocurre en este tema, porque pues lo que se establece incluso en la ley de austeridad republicana, la que empezó a promover el presidente desde que llegó a la presidencia en 2018, el expresidente López Obrador, pues es como de acabar con esta costumbre de los regalos de fin de año entre políticos, ¿no? Él le pone un tope y dice, a ver, nadie debe aceptar regalos que cuesten, no recuerdo si son 5,000 o más de 10,000 pesos, pero pone un tope porque pues se acostumbraba mucho a hacer ese tipo de compras y de obsequios que pues, son
unos muy ostentosos y se prestaban a muchísimas otras cosas, pues casi a sobornos, ¿no? A extorsión. Entonces, no es por nada, no es fortuito que dentro de las nuevas reglas de comportamiento de los funcionarios públicos, el mismo expresidente ya manifestara algo sobre este tipo de regalos. Ahora, hay varias contradicciones y claro que los estamos leyendo en el chat. Por ejemplo, decían, bueno, si es una compra masiva, quizás accedieron a los libros a un costo más bajo y puede ser. La cifra que les damos nosotros también es una, la que está en los portales de venta de libros, y la otra, porque pues hay dos cifras, es una que dan los mismos senadores que dicen que el libro no les costó 400 como está a 400 pesos, que es el precio que cualquiera de nosotros puede ver en las páginas de internet, sino hablan de que les costaron 600 pesos por unidad. Este tipo de contradicciones nos llevan a decir que uno de los problemas en este escándalo es la transparencia, y es a lo que yo me refería hace un momento. No es Adán Augusto López Hernández o los otros senadores que recibieron paquetes, Andrea Chávez, Julieta Ramírez, Alejandra Berenice Arias, Javier Corral, Aníbal Ostoa, Luis Fernando Salazar o Félix Salgado Macedonio, los que salen a decir, compramos libros para regalárselos a la gente y se los vamos a regalar de tal manera, ¿no? Porque es un libro caro y queremos que llegue a la gente, ¿no? O sea, nunca hubo algo así. Lo que ocurrió es que fueron descubiertos, los cacharon con las cajas de libros del expresidente. Además, si es un tema de que es una compra personal, una compra que se hace con recursos personales, pues no tendría por qué haber personal del Senado repartiendo cajas. No, el personal del Senado no tendría que estar llevando los diablitos, repartiendo las cajas de los libros en las oficinas de los senadores, porque eso, pues claro que se presta a suspicacias y con toda razón. Si son compras personales, pues que también sea la misma editorial la que reparta en las casas de estos senadores, pues las cajas que adquirieron. Pero no, se utilizó, por lo visto, por lo que estamos viendo todos en fotografías, a personal del Senado de la República. Y esto me parece crucial. Primero, que no hay la transparencia de saber cuánto costaron, cómo lo pagaron, que se demuestre que efectivamente se pagó con recursos propios. Y la otra es que los termina cachando la prensa con toda esta compra masiva de libros. Y terminaría yo este tema con lo que comentaba también al inicio, que este asunto se da porque claro que no se puede dejar pasar tan sencillo que sea una compra que, pues por más precio barato que les hayan dado por una compra masiva de estos libros, pues al menos 1 millón de pesos, claro que gastaron, ¿no? Eso es clarísimo. Y hace unos días, el sábado, pues la mayoría de estos personajes, el propio Adán Augusto, estaban en el Zócalo escuchando una parte del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum que dice, no olvidemos que la transformación verdadera no solo es económica y social, también es ética y moral, y para que perdure debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla. Dice, en nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios, mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos de poder y transformar la vida pública de la nación. Estas fueron las palabras de la presidenta el pasado sábado. Y llama mucho la atención que en una compra de más de 1 millón de pesos, pues un senador diga, no sé cuánto gasté, pero ahí están los libros. Sí, no sé cuánto gasté y además también lo platicábamos hace un momentito acá afuera, al momento de checar toda esta información que había surgido en torno a la entrega de los libros de Adán Augusto López Hernández como un regalo. Porque ayer también hubo un evento en el Senado de la República y es lo que congrega a distintas personas en esta Cámara de Senadores, en los pasillos y pues obviamente empezar a capturar las imágenes que ahí salen, ¿no? Porque ahí puedes encontrarte una nota en cada pasillo. Y es que el día de ayer anunció la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, que habían encendido el árbol de Navidad,
un momento dijo para desear a todas y todos una muy feliz Navidad, que estas fechas nos recuerdan la importancia de compartir con nuestros seres queridos. Bueno, pues Adán Augusto López Hernández sí está compartiendo su riqueza en la manera que pueda adquirir cada uno de estos textos. Alrededor de 7 millones de pesos se gastaron para poder repartir las cajas, y que además también distintos senadores que fueron cuestionados porque se les vio que llegaron estas cajas a sus oficinas, ellos mismos aseguraban que no sabían de quién provenían, quién había pagado por ellos. También hubo distintas versiones que se contradecían. Por ejemplo, el senador Eugenio Segura, que él sí mencionó que había pagado estos 600 pesos por cada uno de los 200 ejemplares que hoy llegaron a su oficina. Entonces, son este tipo de elementos y este tipo de contradicciones que obviamente la prensa comienza a tomar y comienza a tergiversar y tratar de ver de qué manera pues llega un golpeteo para la Cuarta Transformación, y sobre todo para un personaje como lo es Adán Augusto López Hernández, que ha sido muy criticado por las polémicas en las cuales se ha visto envuelto, y que además pues sí venga esa rendición de cuentas en donde explique por qué regalar todos estos libros y también por qué hacerlos llegar de esta manera. Había otro senador, Manuel Huerta, que él sí dijo que habían entregado también a su oficina. Otros senadores dijeron, no, ya llegaron a mi casa. Entonces, de que hubo un reparto de cientos de libros para cada uno de los integrantes de la bancada de Morena, claro que lo hubo. Hubo un patrocinador. Ya dijo Adán Augusto López Hernández que no quiso él regalar un pavo o una pierna, sino dijo, mejor regalo en esta ocasión libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y con eso pues tratar ahí de que se siga expandiendo esta lectura del expresidente, cuando sabemos que pues mucha gente sí puede allí estar comprando o adquiriendo este libro, y más en esta época que muchos regalan también este tipo de libros.